En primer lugar, quiero agradecer a Víctor Salto por la invitación, a todos los organizadores de este evento de las 13ª jornadas de prácticas docentes de enseñanza de la historia de la Universidad de Comahue. Es una pena que no pueda ser presencial con todos estos problemas técnicos, pero es normal, pues siempre Joan Payés, que fue mi amigo y maestro, me contó maravillas de Comahue y del equipo que trabaja allá. Pero también gracias a estas tecnologías, pues por lo menos estamos tratando de establecer un diálogo y medio estar juntos. Medio estamos en cuerpo, en presencias, con problemas de comunicación, pero estamos intentando establecer un diálogo. ¿Escucha? Sí, sí. Ok. Está saliendo perfecto. Muy bien, gracias. A partir de lo que hablé con Víctor, vengo aquí a platicarles, a poner sobre la mesa, sin más pretensión que charlar con ustedes sobre lo que estoy haciendo sobre la escritura en enseñanza de la historia y en la investigación educativa. Es decir, mi charla es sobre una práctica, la escritura, no de la docencia en sí, como tengo entendido que es parte central de estas jornadas. Lo que trato de aquí es de hablar de la práctica escritura sobre la práctica docente en historia y sobre la práctica de escritura en la investigación en enseñanza de la historia. Lo que expongo aquí son conjeturas, más que tesis o hipótesis, ¿sí? Sobre la práctica y reflexionar sobre otra práctica. Enseguida, cuando uno se pregunta sobre la escritura, vienen muchísimas preguntas que podrían ser en una batería enorme de cuestionamientos. ¿Qué podemos empezar por preguntas como ¿para qué reflexionar sobre una práctica de escritura si lo que importa es el conocimiento que se produce? ¿Para qué pensar sobre qué y cómo escribir si lo relevante es cómo se enseña y qué se enseña? ¿Quién debe escribir? ¿Los alumnos? ¿Los docentes? ¿Los o las investigadoras? ¿Cómo se debe escribir sobre la práctica con base en el principio neutro de las ciencias educativas, con el tono experiencial, personal, de la autobiografía? Dado que enseñamos historia, ¿escribimos historia o pedagogía? Escribir sobre la práctica social es ciencia social o humanidades. ¿Se escribe con la pretensión de objetividad científica o se escribe bajo la pasión del subjetivismo de la experiencia? O, más es a donde quiero llevar el barco de esta plática, ¿sí? Que no es otro que pensar sobre el lugar del yo docente o del yo investigador. ¿Puedo producir conocimiento sobre mi práctica a pesar de partir desde mi punto de vista? De la inexorable subjetividad que implica tratar de mirarse en el espejo de las letras mientras doy clases. Son demasiadas preguntas, pero hay muchas más, algunas más estructurales, ¿sí? Sobre las condiciones de producción de la escritura científica, ¿sí? Sobre el papel de la escritura docente, sobre la autobiografía en la configuración de las identidades, o el lugar que ocupa el yo como medida de todas las cosas en una sociedad narcisista, en una escuela narciso, diría Recalcati, en un mundo selfie en el que nos tomamos fotos y videos de nosotros mismos todo el momento con la finalidad de mostrarnos o de mostrarme a los demás en la red social que me pide que me muestre. ¿Cómo escribir sobre nuestras prácticas, sobre nuestras experiencias, sin caer en el narcisismo, en la cultura selfie que nos interpela a cada instante? Todavía hay más preguntas, ¿sí? Porque tienen que ver ahora sobre también la producción del conocimiento y su relación con la escritura, sobre las interrelaciones y tensiones entre la ciencia, educación, ensayo y experiencia, donde la autobiografía juega un papel importante tanto en la escritura del pensamiento pedagógico como en los propios métodos de las ciencias sociales, ¿sí? Aplicados a la investigación educativa. Yo lo hablo desde un contexto mexicano, ¿sí? Argentina es uno de los pocos lugares que en cierta medida resiste a una escritura pedagógica todavía ensayística, todavía vinculada a los estudios culturales, todavía vinculada a la literatura, a la filosofía. Pero en muchos lugares las revistas y los espacios de investigación están tratando de asemejarse cada vez más a la sociología, especialmente, o a las ciencias sociales en general, lo que tiende a demeritar las producciones autobiográficas, reduciendo la posibilidad de explicación, a mi modo de ver,
al negar el ensayo, al negar las autobiografías, al negar muchas cosas de forma de producción de conocimiento, que el acto educativo es un acto irrepetible, único, flexible, humano, que si le eliminamos las formas complejas y variadas de expresarse, eliminamos también su carácter complejo y bello, que no es otra que la incertidumbre de su habilidad casi infinita según los actores que están en juego en ese momento. Son ya tres dimensiones que estoy hablando, que son la escritura. ¿De qué escritura estamos hablando? ¿Qué lugar juega el yo en esta escritura dentro de una sociedad selfie? Yo le llamo la sociedad selfie. No creo que valga la pena explicar qué es una selfie, todos lo sabemos. Pero sí tener en cuenta que la selfie siempre es representarme a mí por delante del mundo. Ajá. La posibilidad o la imposibilidad, el otro es el tipo de escritura, ¿sí? O cómo utilizar lenguajes para representar las pretensiones o los actos educativos con pretensiones de objetividad, de producción de conocimiento, pero no necesariamente bajo los criterios y formatos científicos, ¿sí? Y nos falta una más particular, que es la que me interesa aquí, la escritura y la enseñanza de la historia. Esta última, donde trataré de tejer un poco más fino estas reflexiones, son conjeturas generales, insisto, ¿sí? Y responden al lugar académico en el que yo me encuentro en este momento. La enseñanza de la historia para mí, o cómo la voy a definir aquí para el tipo de tema que estamos hablando, es la práctica de producción de conocimiento histórico particular, diferente a la ciencia histórica, más vinculado a los usos públicos de la historia, pero que se produce dentro de contextos de escolarización que los hacen posibles. Sus disciplinas fundantes son la historia y la pedagogía, por lo que pasaré a continuación a exponer el lugar del yo en la escritura de la historia y en la escritura pedagógica. Después, en un juego quizá todavía tentativo, expondré una idea que trata de vincular, o retomo la idea de un pensador, William Pinar, del Currere, o metodología del Currere, en la que trata de vincular, o no es precisamente él, pero yo lo hago expreso, una forma de escritura de la historia con una forma de escritura en la pedagogía para la producción de ejercicios autobiográficos que nos definen como sujetos políticos en cuanto docentes. Y lo voy a hacer haciendo este mismo ejercicio con un poquito, si el pudor me lo permite, de mi propia historia académica. Escribir una autobiografía intelectual es inventarse un personaje a partir de sí mismo. Hay muchos. Hay formatos disciplinares, ¿sí? Que utilizan las propias categorías seleccionadas por los autores, como la autobiografía de Bourdieu, limitarse a narraciones de la vida escolar, sobre las que se ha desenvuelto la vida personal, autores como en México como Meyer. Haré referencia naturalmente a muchos autores en México, porque conozco más la producción de escritura en México que en la Argentina. Hay giros literarios, ¿sí? Sobre la vida académica e intelectual, Neruda, Vasconcelos, y hay una nueva, interesante, norteamericana, muy crónica, de Westover sobre la vida en la educación no formal en contextos de extremadamente conservadores y desescolarizadores en los que vivió. Por supuesto, hay muchos otros, ¿sí? Y se puede hacer también desde la posición de un lugar de enunciación desde la interseccionalidad. Estos en Estados Unidos hay muchas producciones docentes vinculadas a mujeres afrodescendientes, ¿sí? Pobres que son docentes, pero especialmente mujeres afrodescendientes son algunos de los estudios que conozco. El chiste es que nos inventamos nosotros mismos a través de la narrativa. Esto implica tres momentos: la historia y sus efectos en mi vida personal, la historia fuera de mí, que es un poco la invención del yo, el recuento de las lecturas en las que uno se encuentra, los pensamientos, su desarrollo profesional, es decir, cómo nosotros nos inventamos, nos narramos. E inventar no lo estoy diciendo en mal sentido, ¿sí? Nos reinventamos varias veces a lo largo de la vida a través de las narraciones, como docentes incluso, como personas.
como amantes, como jugadores de fútbol, como actores políticos. Uh-huh. Y luego voy a tratar de hacer un ejercicio de pensar la invención del yo a partir de un método que es el Currer. Voy a estar un poco teórico, no lo puedo evitar, pero creo que los docentes tenemos que saber de teoría. Uh-huh. ¿Ves? Se ve cortado, pero parece que... no, es de la agüita. Ok, va. Si no se me escucha, por favor avísenme, ¿ok? Pero va todo bien, parece ser. ¿Sí? Ok. Bueno, yo tuve de carrera originalmente la historia, ¿sí? Cuyo principio metodológico es una distancia deliberada, explícita y objetivada entre lo estudiado y el o la historiadora. El principio básico de la inteligibilidad historiográfica, podría decirse, es que el quien investiga no vivió, no experimentó, no estuvo en el proceso o acontecimiento histórico que se estudia. Por supuesto, habrá discusiones sobre historia contemporánea, la memoria histórica. Estoy hablando de la disciplina en general. La historia, como estudio del pasado, lo hace desde la antigüedad. El propio Heródoto, por decir un fundador. Cuando no existían las fronteras disciplinarias y el historiador quería distinguirse del poeta. Y lo hizo también milenios después, cuando se fundó la ciencia moderna en los albores del siglo XIX europeo. La historia se escribe en tercera persona en general. Se hace desde un nosotros que garantiza, bajo ciertos criterios de vigilancia epistemológica, su producción científica. ¿Sí? Cuando yo estudiaba, por ejemplo, en plena caída del muro de Berlín, el estructuralismo y el marxismo se encontraban se derrumbaban teóricamente, ¿sí? Lo cual eso no impidió conocer a Marx, Hoffman o Tosman, entre otros, pero sí se dio o estuve muy influenciado inevitablemente por las corrientes postestructuralistas, el giro lingüístico, la posmodernidad, ¿sí? O el giro historiográfico que Mendiola llamó la observación de observaciones en la historia. Observación de observaciones que la nueva teoría o nueva filosofía, por ejemplo, George Biesta pedagógica, considera relevante en las investigaciones educativas. Ajá. Bueno, me voy a pasar porque si no, pero bueno, hay elementos, todos estos hablando desde lo distante, la escuela de los anales, Bloch, Brodel, Duby, la microhistoria, ¿sí? La propia influencia de Foucault, ¿sí? Son elementos que van dando, ¿sí? a una distancia con el objeto estudiado de manera relevante. Si yo hago la independencia de Argentina, las independencias latinoamericanas, es un acontecimiento o estudio con el cual no viví, no estuve ahí. Y esa distancia me permite tener una cierta objetividad para su producción. Por supuesto, el mundo postestructuralista rompió esta idea de imagen perfecta o neutra o objetiva, aunque en algunos casos se sigue reproduciendo. ¿Sí? El problema no era tanto el de la verdad, surgió mucho con fuerza el conflicto entre los narrativistas y los antinarrativistas. El problema era entre interpretar y relatar. Era un debate en donde la teoría de la historia, ¿sí? sostenía que un relato compuesto por una serie de tropos que daban una estructura narrativa a la escritura de la historia, ¿sí? que construía un vínculo de derivación de la literatura, o sea, el origen de la historia era la literatura, aunque se distanciaba, ¿sí? Pero producía una forma narrativa compleja y verídica, ¿sí? que es inexorable, irreductible al pensamiento histórico. ¿Sí? A la vez que la historia era una disciplina, ¿sí? compuesta por un legado epistemológico que tiene sus propias formas de verificabilidad y control de la verdad, en oposición y a la vez dependencia, en cuanto a oposición, a la ficción. El relato histórico, en cuanto narra, explica y también moraliza, diría White, en cuanto expone
una idea de lo correcto o no incorrecto. No es literatura, pero no deja de tener relación con ella. Heródoto viene a su manera de Homero en esta situación, ¿sí? La ficción parece estar más cerca de la verdad, de lo que tiende a aceptar, y la historia más cierta de la ficción, de lo que también tiende a aceptar. En ese problema entra en juego un nuevo giro historiográfico contemporáneo ya del siglo XXI, que es lo que Traverso llama el giro subjetivista. ¿Sí? Este giro subjetivista, ¿sí? Rompe con ciertas normas de verificabilidad del conocimiento histórico. ¿Sí? En general, insisto, la historiografía, desarrolló la historia de los otros. Siempre se escribió de los otros, aunque sean los propios argentinos o los propios mexicanos. Pero eran otros los argentinos de la época de Sarmiento. Son otros los mexicanos de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Pero con el giro subjetivista, sostiene Traverso, la distancia entre la vida del o la investigadora y su presente con respecto al proceso o acontecimiento histórico indagado es todavía deja o se rompe como piedra angular de la objetividad en el gremio. Si el yo no tenía cabida en el relato historiográfico, o por lo menos no lo tenía hace muy poco, cuando inició el giro subjetivista, en el que el propio proceso de investigación y en especial el yo de quien escribe se hace explícito y reconoce su subjetividad. Incluso empieza un movimiento fuertísimo de construir historias de sí mismo, de la familia de quien investiga, de narrar al historiador corriendo con su computadora con emoción rumbo al archivo y poniendo al historiador como personaje central de la historia de sus abuelos, la historia que vincula formas narrativas muy vinculadas a la literatura. Iván Jablonka, que seguramente conozcan, es sin lugar a dudas uno de los más icónicos de esta corriente. Pero tenemos entonces una ruptura, ¿sí? En donde el yo entra de manera muy potente en la producción de conocimiento histórico. Y de manera muy significativa, dirá Traverso, la historia de los otros se pierde, empiezan a desaparecer. Y las fronteras disciplinares, piensan algunos historiadores, se pierden. Y entre la historia de los abuelos de Jablonska o el reino de Miguel Carrer desde la literatura, parecen entrar en confusión entre los elementos de la verdad, las formas de verificabilidad y la importante, la desaparición, dirán algunos historiadores, de contar la historia de los otros. Entonces, eso tenemos una parte de la historia. En segundo lugar, tenemos la escritura pedagógica. ¿Sí? Si para la historia es un drama disciplinar la presencia del yo, o es una discusión contemporánea muy significativa, para la pedagogía parece ser un hecho constitutivo de la disciplina. Es un orgullo estar en el aula, es un orgullo hacer escuela, es un orgullo escribir sobre ello. La presencia del yo en la escritura pedagógica es una fuente imperecedera de legitimidad del conocimiento que se produce. La experiencia educativa es un componente nada desdeñable para la producción de conocimiento legítimo y muchas veces verdadero sobre la educación. Vale la pena aclarar que hablo de pedagogía y no de las ciencias de la educación. Estoy hablando de la disciplina clásica de la pedagogía, donde el debate del yo y de la distancia con el objeto de estudio en las ciencias de educación cobra de nuevo relevancia e identidad, ya que escribir en tercera persona o con el sujeto leído es un criterio de objetividad, aunque visto otras perspectivas, es un artilugio literario para dar la sensación de objetividad. Pero ejemplos hay espuertas en el yo en pedagogía. Pestalozzi escribe sus experiencias que son, a su vez, fundamentos de sus teorías. Neal habla todo el tiempo en primera persona para escribir Summerhill y hacer todo un proceso de pedagogía libertaria
de manera muy significativa. Montessori cuenta en varias ocasiones diálogos con maestras que ella misma tuvo para ejemplificar o prescribir su método. Freire, aunque predomina en nosotros en su escritura, al igual que Freinet, lo hace en sus cartas para quien quiere enseñar, ¿sí? En primera persona. Y en mi credo pedagógico de John Dewey, que es un autor pragmático que tiene mucha influencia en México y que es fundamental en toda la pedagogía progresista y crítica en Estados Unidos, inicia con I believe, yo creo, todos, absolutamente todos los párrafos en lo que expone con extraordinaria nitidez sus principios teóricos de la educación. Pero hay ejemplos más notables, a mi modo de ver, por lo menos en mi gusto. El poema pedagógico de Makarenko es un bello y extraordinario libro donde el personaje principal es el propio Makarenko, ¿sí? Y las fronteras entre verdad, literatura y pedagogía son muy difusas. Pero en ese libro donde se puede ver cómo la pedagogía Makarenko va distribuyendo, variando las funciones dentro de una comuna, dentro de una colonia, la colonia Gorki, en donde los estudiantes tienen preferencia por diferentes funciones, pero todos tienen que hacer todo en diferentes momentos. En síntesis, como decía Vico, en la pedagogía, no lo decía sobre la pedagogía, pero yo lo estoy jalando para acá, la regla y el criterio de verdad en la pedagogía es haberlo hecho. Es la posición, por supuesto, ¿sí? Que se tiene con la historia. Mientras el otro te da la objetividad en no haberlo vivido, por lo menos en los criterios tradicionales de la disciplina, ahora regresamos al giro subjetivista, a, el, a la pedagogía que dice, si lo has vivido, tienes la verdad. Entonces ahí tenemos como un choque interesante porque estamos enseñando la historia, tenemos un yo muy presente en lo que hacemos en el aula y una enseñanza de una disciplina que tradicionalmente ha desaparecido el yo en su forma de escritura. Además, hay otras formas donde la pedagogía ha incluido el yo, ¿sí? El yo como fuente de verdad, ¿sí? Se ha dominado, por lo menos se ha abierto en dos vías. Por un lado, ya no es el yo del pedagogo que anda dando vueltas en un patio escolar, que es maestro, director, padre de familia y escritor a la vez, que con el paso de los años afina lo suficiente su teoría, como Neil, como Freinet, ¿sí? Sino el yo del investigador. Ha habido un proceso estudiado por algunos lugares, se me viene a la mente Novoa, si no me recuerdo, en Portugal, cómo la investigación educativa desde los años 60 viene desplazando a los docentes y a los directores en la producción del conocimiento sobre la escuela. Incluso, no sé qué pasa en Argentina, pero los propios autores de los libros de texto tendemos a ser investigadores y no necesariamente profesores. ¿Sí? Entonces se mete, por un lado. Y luego tenemos todo el desarrollo que ya hablé de la definición del lugar de enunciación, que yo denomino la subjetividad tipificada, ¿sí? En donde, en donde nos vamos definiendo según criterios de producciones de desigualdad o de identidad, según algunos, en que nos van encuadrando según raza, género, preferencia sexual, género, clase social y otros. Es un criterio muy, muy importante esto, pero que cada vez vamos dando mayor peso, como hablaba, a de las profesoras afroamericanas en Estados Unidos. El reconocer la posición de las que hace investigación y el yo que la produce, ¿sí? Es más fácil identificar, ayuda, sin lugar a dudas, por ejemplo, con la interseccionalidad, ayuda a identificar las propias relaciones de poder epistémicas y culturales desde las que se intervienen las relaciones educativas o desde las que se entrevista en diferentes actores a los procesos educativos, porque ese es otro lado del yo, que es cada vez se valora más, bueno, no cada vez, se valora mucho la investigación a partir de las voces, de las entrevistas, de las autobiografías docentes, pero se produce en lugares de investigación. Pero bueno,
Si yo sé desde dónde hablo, cuando yo escribo mi autobiografía, reconozco mis limitaciones y el efecto que generan mis intereses en las preguntas de investigación, los métodos seleccionados, los referentes teóricos utilizados. Reconozco también al otro, al que le pregunto, al que me permite sentarme junto a él o ella y dialogar en un plano de igualitaria dignidad. El paso teórico y político que reconoce que nosotros como investigadores no damos la voz a los docentes, estudiantes u otros actores educativos, ¿sí? Pues estos ya tienen voz independiente de quien indaga, ¿sí? Y que en realidad lo que hago es un entramado que orde mi bus con la de ellos, es un reposicionamiento del yo, en este caso, estoy hablando de mi persona, del yo como investigador, en el que la igualdad fundamental se constituye en un pilar de una nueva ética de investigación social. También el locus de enunciación y los procesos de interseccionalidad. El locus de enunciación es saber desde dónde hablo. Si estoy hablando como maestro, como padre de familia, como estudiante en un posgrado o sea, puedo ser maestro en la mañana y hablar como maestro o hablar como estudiante en la tarde en una clase en la universidad en un posgrado. Pero dice que el locus de enunciación también permite distinguir y objetivar dónde se emiten los discursos de los otros y distinguir las relaciones de poder en las que se basan. ¿Sí? Me voy a adelantar porque no me va a dar tiempo. ¿Sí? Sin embargo, justificar o explicar todas las formas que hablamos o sea, más bien explicar todos los lugares de donde hablamos a partir de los criterios de desigualdad que da la interseccionalidad, corre el riesgo de fijar, predeterminar las formas en que las gentes piensan. ¿Sí? Es joven, indígena, pobre, tiene que pensar así. Habla desde ahí y por lo tanto piensa así. Lo cual niega o corre el riesgo de promover determinismos de género, de raza, de clase, negando la subjetividad y la posibilidad volitiva de la posibilidad de acción de los individuos, ¿sí? En la forma en que se establece el yo desde que hablamos. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo cuidado. Otra forma en que nosotros a veces vemos los yoes de nuestros alumnos es a partir de la medicalización o de el diagnóstico general, no sé qué tanto pasa en la región donde están ustedes, pero de TDA, de hiperactividad, que hace que yo entienda todo lo que dice el chico a partir de categorías impuestas desde otro enorme distante. Pero bueno, voy a pasar porque va un poco ya, estamos cerca de los tiempos establecidos. Déjeme hacer una síntesis y regreso a la pregunta. ¿Cuál es el lugar del yo en una escritura autobiográfica docente, en profesores de historia? Y es posible conjuntar las formas de escritura tradicionales de la narración histórica, especialmente de la escritura del otro, y una escritura tradicional pedagógica, donde el yo ocupa un lugar central para verificar, para mostrar que es la experiencia lo que produce conocimiento. No me voy a entrar al concepto de experiencia, pero cuando hablo aquí lo hablo en su tradicional forma fenomenológica. Podríamos decir que la experiencia no solo es vivir un acontecimiento, sino es pensar, actuar y dar sentido a ese acontecimiento. Esa es la experiencia. Si no, solamente se vivió el caso. Pero bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lleva la tercera parte que tratar de ser un poquito, tratar de cerrar estas dos posiciones. O sea, por un lado, tenemos, pero bueno, déjenme hacer una síntesis. Lo primero en general que no podemos olvidar es que estamos en pleno giro subjetivista de toda nuestra existencia. Por supuesto, hay variaciones nacionales, hay variaciones particulares, pero es la mera estructuración del individuo, el emprendedurismo, ¿sí? Parte, sin querer meterme en dilemas políticos y entendiendo que la situación argentina es muy complicada y aunque yo tengo mi posicionamiento político,
y la podría adjetivar desde unas maneras que no quiero hacer aquí, pero cierta victoria del actual gobierno con la votación de muchos jóvenes emprendedores o soñadores sobre el individuo, son una producción de la identidad, del self, del uno mismo, centrados muchos en este giro meramente subjetivista e individualista. La cultura selfie marca mucho de lo que estamos viviendo en la escuela, en las redes y en otros aspectos. Son conjeturas, no son tesis. ¿Qué tiene la cultura selfie? Que es algo muy importante. Siempre se trata de poner el yo entre el objeto observado, retratado, fotografiado y quien retrata. El objetivo es verse a sí mismo, no al objeto explicado. Puedo explicar un objeto, pero solo me veo a mí mismo. Sí. Voy a los lagos de Bariloche, que nunca he ido, pero me tomo mi selfie y lo importante no es el lago o la nieve o las montañas o el paisaje, es que yo estoy ahí. Y eso me da estatus, me da no sé qué otras cosas que tengan ahí. Pasa mucho en las pirámides, en las zonas arqueológicas en México. El objetivo no es ver el objeto, sino mostrarse que uno está ahí, mostrarse al otro y a sí mismo que se está ahí. Este giro subjetivista condiciona, influye, impacta en las formas en que pensamos la historia, la acción pedagógica y en específico la enseñanza de la historia. Muchas de las formas que hacemos de las líneas del tiempo, los frisos temporales sobre las autobiografías de los niños, tienen mucho más que ver con que los estudiantes se vean a sí mismos que vean los acontecimientos históricos. Lo que quiero decir con esto es que está esto en juego, pero no estoy negando la importancia también de nuestra mirada, sino lo que digo es que reconocer nuestra mirada pudiera implicar, ¿sí? También, ¿sí? Otras formas de mirar a los otros, pero no mirarnos a nosotros mismos de la cultura selfie. Ese es el riesgo que yo siento que está pasando con el yo, con el sujeto que está poniéndose ante todo lo que escribe, o las formas que se escribe y las formas que se comunica. ¿Sí? Por eso voy a tratar aquí de hablar de lo que es el método de Currere. El método de Currere tiene sus ventajas, sus limitaciones, pero creo que una de sus propuestas importantes, diseñadas por el norteamericano que vive en Canadá, William Pinar, que tiene una definición de estudios curriculares y cómo nosotros producimos el currículum a partir de nuestras experiencias, insisto, lo que vivimos y reflexionamos sobre ello, ¿sí? Conjunta para este autor elementos importantes de la escritura, psicoanálisis, estudios culturales, historia y pedagogía. Se aleja de las dos grandes disciplinas predominantes en el ámbito educativo, la psicología y la sociología, que nos han ofrecido conocimiento extraordinario, sin duda, pero que este autor considera que en realidad no hacen educación, sino hacen sociología o psicología. Pero desde esta posición, dice él, pero bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí dos tipos de escritura, la historia y la pedagógica, y un método, el Currere. Las escrituras histórica y pedagógica tienen un diferente lugar del yo y por tanto el valor de la experiencia. Mientras en la primera la objetividad está en no haber vivido el proceso, en la segunda está en haberlo vivido y pensado, porque sin reflexión solo vivido no hay experiencia. También hay un lugar del otro distinto. Mientras la historia es la narración sobre los otros, sobre las colectividades. La historia mayoritaria, no el giro subjetivista de los últimos momentos. La pedagogía escribe sobre la intervención en el otro. La relación con el otro puede ser dialógica, horizontal, pero es de intervención. Y en cierta medida, hasta prescripción sobre las conductas y los pensamientos sobre el otro. ¿Es eso malo?
No, es una característica de la pedagogía. La pedagogía interviene en el aula. Nosotros como maestros intervenimos en el aula. Intervenimos sobre los chicos cuando les decimos siéntate bien, hazme la tarea. Condiciono, intervengo en las realidades familiares cuando le digo hazme este trabajo toda la tarde, para mañana. Entonces afecto no. Condiciono, intervengo sobre la realidad de los otros, con una finalidad educativa, por supuesto. Esta relación, perdón, esta relación entre el yo y el otro, sumada a la relación entre historia y la pedagogía, entre nuestra experiencia y el acto educativo como docentes, se puede conjuntar a partir de ejercicios autobiográficos de los docentes, que además de ayudar a describir nuestra práctica, que es el nombre que llevan estas jornadas, el sentido de definir el sentido de nuestra práctica puede concebirnos, ayudarnos a concebir, o incluso en algunas interpretaciones de propio Pinar sobre el Currere, como la autobiografía como una acción política que rompe con la narración meramente objetiva de la historia y con una prescripción educativa del pensamiento pedagógico. ¿Sí? Voy a tratar de explicar el método brevemente. El objetivo es poder narrarnos a nosotros mismos como profesores, como intelectuales. Claro, el pensamiento de Pinar es que el autor el profesor es un intelectual. Tiene que leer mucho, tiene que saber mucho de la disciplina, tiene que saber mucho de política, de geografía, de historia, de ciencia, de los asuntos generales de los seres humanos. La narración de sí mismo entrelaza la subjetividad del escritor y la relativa objetividad de nuestro entorno y nuestro devenir. El currere es un método para practicar la autorreflexividad dentro del ámbito educativo y dentro de los contextos históricos, sociales, políticos en los que estoy inmerso. Es uno más. Es un ejercicio sobre la propia experiencia educativa, donde el autor sugiere diferentes modos temporales y cognitivos de la relación entre el que conoce y lo conocido, que es un elemento de carácter ontológico dentro de la acción educativa. Dicha experiencia se interrelaciona con la sociedad, la política y la cultura. Si yo hablo de mi práctica docente solo en el aula, no entiendo muchísimo de los aspectos estructurales, de los elementos identitarios que influyen y entran en juego en mi práctica docente. Es, digamos, en términos de palabra, vivir un momento de situación biográfica en donde uno obtiene la propia voz autobiográfica que da sentido singular al momento histórico y cultural en que se encuentra. No solo es la práctica docente de historia, no solo es la vida escolar, es el elemento estructural de la historia y la cultura en la escuela y en mi práctica docente. La situación biográfica se estructura de acontecimientos pasados que contienen, quizá en un momento inarticulados, contradicciones entre pasado, presente y anticipaciones sobre posibles futuros. De ahí que la articulación del Currere se haga a partir de 4 etapas o 4 formas temporales, que tienen que ver, a mi modo de ver, en términos históricos, porque son profesores de historia, con los campos de experiencia y horizontes expectativas de Bernhard Koselleck. La primera es la regresiva. Dice, la primera etapa, que es reflexionar sobre el pasado, ¿sí? Mientras que la segunda es sobre el presente del futuro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera parte es reconstruir lo que hemos vivido, darle sentido, pero no solo como formación docente. Conozco las edades de los que me están escuchando, pero cómo la pandemia nos impactó,
¿Cómo nos impactó el corralito? Desconozco la historia argentina, pero suelto así. El movimiento kirchnerista impacta la forma en que me constituí como objeto. Las guerras de las Malvinas, que son mucho más veteranos. Las dictaduras. ¿Sí? El futuro es cómo me veo yo en la progresiva o cómo será la escuela en 15, 20 años. Por supuesto, siempre es hipotético, siempre es especulativo, siempre es verdadero hasta que no se demuestre lo contrario, diría Aristóteles con relación al futuro. Pero bueno, la tercera parte del proyecto es la analítica, donde con relativa objetividad, dice este autor, la autorreflexión logra separar el pasado y el futuro para convertir ese instante en un espacio de libertad, este presente. Finalmente, la sintética, que conjuga todo en todo lo que fue separado, digamos, para darle sentido en un acto de juicio reflexivo. Y esto es lo que produce el currículo. La vida en el aula, no los planes de estudio, los programas, las didácticas o lo que estemos trabajando, sino ¿sí? La experiencia como elemento curricular. La experiencia como lo vivido, reflexionado, practicado y pensado y reactuado. Voy a poner un ejemplo de preguntas que pueden ayudar a pensar estas etapas. ¿Ok? Estas preguntas son adaptaciones que me hizo Alicia de Alba, que trabajó con Pinar, en un currere que hicimos dentro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad. Cuando hablamos de las preguntas de la regresión, ¿cómo la historia reciente de América Latina, de tu país, bueno, en este caso es Argentina, ha influido en tu trabajo docente, en tus formas de comprender la acción pedagógica? Estas preguntas fueron hechas en un curso que se llama COIL, Collaborative International, no, Cooperative Online International Learning, que estamos llevando con la Universidad de Juiz de Fora y de la Universidad Rural de Pernambuco. Entonces eran trabajos internacionales entre estudiantes de posgrado mexicanos y brasileros, lo acabamos de desarrollar. Entonces hice estas preguntas. Entonces, cuando ven estas preguntas, están hechas para estudiantes de postdoctorado, profesores que están estudiando una maestría o un doctorado en Brasil y México simultáneamente. Y solo fue un ejercicio, porque esto requeriría talleres más largos. Pero para que vean a qué me refiero de tratar de conjuntar la historiografía del yo, o más bien, el yo en una historiografía que habla del otro y en un yo experiencial pedagógico. Describe tus experiencias vitales educativas que te hicieron ser docente y que te han hecho docente. ¿Cómo te ha configurado tu historia intelectual, corporal, vital? ¿Sí? Tus identidades de género, tus formas de sexualidad, o sea, recuerden que esta teoría tiene mucho psicoanálisis, entonces la sexualidad también juega un papel importante. De manera sencilla, la medida progresiva. O sea, el chiste es pensar esto y luego escribirlo en una narración. No es que la narración tenga los 4 puntos. ¿Sí? ¿Cómo será tu escuela en 15 años? ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Dónde te ves en 15 años? ¿Qué dimensión docente y política miras en ese futuro de 15 años? Por ejemplo, yo lo estoy haciendo con profesores en pandemia. Y a 15 años veían un montón de elementos en el aula. Y cuando les preguntaba, ¿y tú qué vas a hacer para eso? No, era como era un futuro inevitable, ¿sí? Iba a venir y ellos no podían hacer nada. Entonces cuando les dije, pero tú no vas a actuar como sujeto político, se les sorprendía. Porque el objetivo de Pinar no es conocernos a nosotros mismos nada más para estarnos muy bien y ser mejores profesores, sino para convertirnos en sujetos conscientes
de la acción política o como sujetos políticos en nuestras prácticas de configuración del currículum, es decir, de lo que se vive en los procesos educativos. Y algunas cosas mucho más difíciles. ¿Cómo influyen los acontecimientos globales y nacionales en tu forma de ser docente? ¿Influye la guerra en Ucrania, en Gaza, por supuesto? La elección de Milei, pues influye de manera más directa. Hay presupuestos, hay cosas directas, pero ¿cómo influye? ¿Qué implica? ¿Qué implica que en Uruguay volvió a ganar la izquierda? Digo, por poner el otro lado. Ajá. Sí, del otro lado del río, pues. Yo sé que ustedes no están en el río. Tienen, del otro lado de los Andes también está un gobierno de izquierda. ¿Qué implica? Más allá del posicionamiento político que tiene. Puede no implicar nada, pero preguntarnos de eso es mucho más difícil. Habría que preguntarnos, en estas preguntas no están todas las referentes a la cultura selfie. Porque también nosotros estamos en las redes sociales. No es a los jóvenes, los chicos. ¿Cómo configura en tu identidad proceso tu pasado, tu idea de futuro y el presente de los movimientos feministas, queer, decoloniales, de lucha de clases, de perspectivas de género, interseccionales? Eso tiene que ver con los temas del COIL. Pero llévenlo ustedes con los movimientos emprendeduristas, la falta de derechos laborales, el deseo de falta de derechos sociales que tienen parte de los movimientos políticos en Argentina. ¿Qué tipos de relaciones estableces con la escuela, tu aula y tus alumnos y que puedas identificar como elemento constitutivo de lo que te hace ser docente? Cuando hablas con un docente, con un docente, pero con un estudiante, ¿qué es esa forma de hablar? ¿Cómo atraviesa tu cuerpo, tu pensamiento, tu historia en esa relación? Y luego la síntesis. ¿En dónde estás tú con los saberes docentes, con las prácticas de enseñanza, con tu propia historia? ¿Sí? ¿Qué te enseñan las otras formas de pensar eso? Estas son solo algunas preguntas. Para no cerrar con tanta teoría. ¿Sí? Para ver que lo que estoy diciendo puede ser posible. ¿Sí? Que esto, por supuesto, debe llevarse a cabo en talleres, procesos de escritura más largos, y no en una charla como esta distancia, ¿sí? Que trata teóricamente de juntar la escritura de la historia y la escritura pedagógica. Y un poquito de psicoanálisis, estudios culturales y de teoría del currículo. Para hacer una historiografía docente como elemento de la estructura del pensamiento personal y social. Por eso, dejo más preguntas que respuestas, conjeturas y no tesis o aseveraciones. Por el momento, y a modo de cierre de esta charla, pero apertura, espero, para el espacio de preguntas de quienes estén ahí, quiero decir que el yo es importante en la forma en que nos pensamos en la práctica educativa. Y en eso, la escritura pedagógica nos regala bellísimos, hermosísimos ejemplos. Pero que todo acto educativo debe considerarse siempre en relación con el otro. Incluso cuando leemos o estamos en un proceso de Bildung y autoformación. Y que ese otro, las historias de los otros, también nos configuran. Y en eso, la historia, la escritura de la historia, nos regala hermosísimas narraciones, ejemplos, desde épocas inmemoriales. Leer a Herodoto es leer una narración hermosa. O leer a Kapuscinski en su reinterpretación de Herodoto. Ubiquemos al yo con los otros, dentro de los otros,
y evitemos que demasiado giro subjetivista de la historia y de la educación termine, como nuestras redes sociales y sus algoritmos, por hacernos mirarnos, ¿sí?, solo a nosotros mismos. Es decir, poder escribir una autobiografía mirándome, mirando desde donde hablo, pero mirando los otros en mí, mirando la configuración colectiva de mi forma de ser docente. Muchas gracias. ¿Puedo hablar una cosita? Sí. Una cosita técnica, porque no es la primera vez que me pasa. Si yo no escucho, no entiendo lo que digan, sugiero que nos llamemos por WhatsApp, Víctor. Y al abrir eso, yo ya tengo posibilidad que me hablen directamente al WhatsApp las preguntas o los comentarios. Si ustedes me escuchan bien. Si yo no los escucho, puedo escucharlos mejor por WhatsApp. Bien. Es llamada por internet. No sé si ahora, podemos intentarlo. Y si no, intentamos lo de WhatsApp. ¿Te parece, Víctor? Sí, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchás con el micrófono bien? Te escucho. Te escucho con ruido, pero te escucho y te entiendo. Bien, es por la sala, por ahí se nos va el audio. Y vamos a probar entonces primero con el micrófono para las preguntas o comentarios que quieran hacerte. Y si esto sale bien, seguimos con el micrófono, si no, vamos con tu opción, si te parece. La de WhatsApp. Buenísimo. Bueno, en principio vamos a abrir un espacio de diálogo e intercambio. Nos deja mucho, no sé, Marco, si vos querés, estamos acá también con Marco. Marco te ha estado leyendo también, Marco. Y también te conocemos, Sebastián, de otras producciones, hemos estado revisando también en base a estas ideas que vas comentando, ¿no? También en particular, bueno, a mí me llama mucho la atención de lo que hemos compartido hoy, cómo desmenuzás la centralidad que tiene la escritura en el ejercicio de la práctica docente. Y sobre todo quienes estamos en la práctica docente de enseñanza de la historia. Yo me preguntaba si ese ejercicio entonces, para hablar por supuesto, el ejemplo que diste con el tipo de maneras, ¿no? Con estos ejercicios de regresividad, progresión, analítica y sistémica que vos crees importantísimos para hacer estos ejercicios de autorreflexividad en la docencia, ¿no? Si eso se puede pensar entonces, no darlo por supuesto, te lo consulto. Si eso es también lo que deberíamos hacer cuando trabajamos en una clase, por ejemplo, con contenidos o con conocimientos. ¿Te parece que hagamos 2, 3 preguntas y luego contesto? ¿O es una ronda o uno por uno? ¿Cómo quieres, Víctor? Una primera ronda, si te parece, y después vamos por otra segunda ronda, ¿sí? Una segunda cuestión que por lo menos a mí, que esto quizás no lo planteaste, pero me hiciste acordar mucho de algunas publicaciones tuyas con respecto al juicio reflexivo. Con respecto a las producciones de los estudiantes de secundario al menos, que estudiaste en alguna oportunidad cuando te hice maestría, pero también que estás viendo con respecto ahí al juicio reflexivo, si estos ejercicios contribuyen a elaborar juicios reflexivos, que en definitiva si lo querés aclarar un poco por dónde lo pensás lo del juicio reflexivo, entendemos que ocupa un lugar importante en tu propuesta y en la práctica o en lo que ves, o debería hacerse en la práctica docente, ¿no? Bueno, de mi parte esas dos cuestiones. Marcos. Hola, Sebastián. Nada, Hola, te Marcos. quería consultar. Hola, como docente que recién está comenzando, ahí, disculpa, por ahí te quería consultar si la reflexión de las prácticas docentes, para qué puede aportar a los docentes que recién comienzan, ¿sí? La enseñanza de las historias en el ámbito escolar, en esta construcción por ahí que hablabas vos, del yo experimental pedagógico con otros, o como manera de consejo, manera de, como amigo, ¿no? O como en una charla, en un café,
para alguien que recién comienza en esto de la enseñanza de la historia de las historias en el ámbito escolar. Eso te quería consultar. Vamos con eso, Sebastián, y después abrimos a otra ronda de preguntas. Perfecto. A ver, trataré de ir primero con las de Víctor. Sí, el tema de la escritura, entonces no paré de hablar de escritura, pero tampoco implica que no haya oralidad. Incluso la docencia es una práctica fundamentalmente oral. O sea, enseñamos con nuestras palabras. En este momento, con estas palabras habladas. Cuando hablo de la centralidad de la escritura, tengo que poner dónde estoy hablando. Yo estoy hablando de una profesión también de investigador, donde todo el tiempo tengo que estar escribiendo. Ajá. Todos los años me evalúan cuánto estoy escribiendo. Pero también creo que hay formas de reflexión, formas y profundidades de reflexión, donde la oralidad es muy importante, pero que solo pueden alcanzarse en la escritura. No porque sea superior a la otra, ni mucho menos. No, no, no. Hay formas de oralidad que pueden alcanzar espacios o formas de reflexión que la escritura no. Pero hay formas de conjuntar un lenguaje más complejo cuando escribimos. A quienes llevan diarios. ¿Sí? En realidad escribimos mucho todo el tiempo, pero me refiero cuando nos centramos a pensar los diferentes elementos y salirnos un poco de la mera experiencia. Si quiero reflexionar sobre la experiencia, ¿sí? Tratar de escribir un poco en ciertos momentos, tampoco como manda, como obligación, porque simplemente generará cansancio. Sí creo que puede ser central en nuestra práctica. Yo personalmente creo en investigación, en posgrado, si ustedes están estudiando un posgrado o una especialización, pues hay que hacerse la escritura. La investigación, el trabajo, es todo el tiempo en la escritura. Y no solo la escritura de la tesis, del informe, del trabajo final, sino todo lo que tiene el proceso, la cantidad de páginas sobre reflexiones, notas y escritura que requiere un libro de 250 páginas, son 2000 que uno escribe, porque está produciéndose en eso. En ese sentido, creo que puede o es una de las grandes formas de reflexionar sobre nuestras prácticas docentes. Eso, la escritura puede ser colectiva. La escritura acompañada puede ser una gran salida para la producción de sentidos sobre las prácticas docentes. Seminarios no que duren toda la vida, pero bueno, estamos implementando una reforma, estamos manejando unos contenidos, escribamos un poco, leámonos entre todos. Hoy te escribo 2 páginas, nos reunimos una vez al mes, durante 6 meses, y al final sacamos un texto que puede ser en un blog. Hay grupos docentes que han seguido el método Currier que hacen sus blogs. No necesariamente tiene que ser publicaciones en libros o revistas. O igual reseñas, hace un artículo sobre estas reflexiones, pero no es saber que escriban lo que quieran. Sentémonos, pensemos y hagamos un monográfico con profesores que están trabajando sobre problemáticas específicas o sobre la construcción de la autobiografía. Entonces digo reseñas porque según yo es la revista de ahí, ¿no? Y si me equivoco, por favor, corrígeme. Pero no es la única forma, por supuesto. No es la única forma. ¿Te puede trabajar con los chicos? Yo no lo he trabajado con jóvenes. No puedo decir. Yo en eso pienso como pedagogo. Si no probamos, no averiguamos si sirve. Por supuesto que se puede dentro de dimensiones. El Currere, una autobiografía, pues tiene más carnita cuando uno es más viejo. Como mi caso, ¿no? Que ya he escrito uno, pero me costó muchísimo, tardé 9 meses en escribir 40 páginas, porque sufría y sufría y sufría. Ajá. Pero puede ejercitarse con los chicos, saber cómo te ves en el futuro.
¿Qué vas a hacer para llegar a ese futuro? ¿Qué elementos entran? Ahí habría que pensarse como estudiante o como joven. Como joven puede ser muy interesante, pero la verdad no lo he practicado. Entonces no puedo decirte si sirve o no. Yo sugeriría ajustarlo un poco de pasado. Trataría de pensar las dos primeras etapas y la última. Pasado, futuro y cómo estoy en el presente y qué sentido tiene. Porque analítica, cerrar y luego hacer toda una síntesis general puede ser un poco, pero habría que probar. No, yo estoy a favor de probar en las aulas. Si no, no funciona. Pero también se puede hacer en grupo y acompañada. Yo en mis trabajos del aula, o sea, pueden escribir cada uno y leerse entre ellos, ver qué está, cómo está, desarrollan habilidades de escritura, además de lectura, y se preguntan sobre cosas. En este sentido, la última etapa, esta síntesis, tiene que ver mucho con el juicio de reflexividad de Mink, que trabajó en la cuestión de la escritura y el sentido de la historia. El juicio de reflexibilidad, que puede ser también llamado sentido, no tanto en la direccionalidad, sino en un principio de comprensibilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dice no tiene sentido, no es el sentido hacia donde va, el sentido también es direccionalidad, por supuesto. Ajá. Sino que no logro cerrarlo en una idea clara. El juicio de reflexibilidad es cuando logro decir, puede ser verdadero o falso, pero es cuando un conjunto de acontecimientos puede organizarlos y definirlos en una sola oración, en dos oraciones. ¿De qué trata la película? Primero empieza que el niño estaba en su pueblo y luego llegó la guerra y luego, no hay juicio de conversación. La película trata sobre el desarraigo producido por una leva en la época de la Revolución Mexicana. Trato de darle un sentido. Sí, el desarraigo. Eso sería el juicio comprensivo. Cuando, ¿de qué trata los reyes taumaturgos de Bloch? Pues el poder curativo de los reyes y las creencias religiosas de la época. Te estoy simplificando. Pero bueno, ese es un juicio reflexivo de una obra. Ajá. ¿De qué trata una novela? ¿Sí? Eso es el sentido. Entonces, poder darle sentido, pasar de la mera descripción de los elementos que componen una narración al juicio reflexivo o de comprensibilidad, implica la posibilidad de síntesis, pero también de interpretación mayor. Y llegar a eso con tu propia vida, pues es difícil también, por supuesto, tu propia práctica docente. He sido un profesor, no sé qué, no, pues tampoco se trata de eso. Porque además los sentidos de nuestra propia autobiografía también pueden cambiar. Cambian, de hecho. ¿Qué decirle a un maestro joven que está empezando? Suerte. A ver, yo creo que, a ver, salió un libro en Chile, un artículo en Chile que hablaba como de dos tendencias generales de lo que es el profesor de historia. La tendencia contemporánea en el neoliberalismo, no es nuevo el texto, y lo comparo con las formas de concebir al docente en el siglo XIX, específicamente con Giner de los Ríos. Giner de los Ríos fue un pedagogo de finales del siglo XIX español que hizo el Instituto Libre Enseñanza, una de las primeras escuelas mixtas de hombres y mujeres. Es precursor de la escuela nueva del escolanovismo europeo, donde las prácticas de campo, la enseñanza de la literatura, la centralidad del niño, digamos que fue una de las primeras escuelas alternativas de España.
Ajá. Simplificando la versión. Él tiene uno sobre un profesor de los profesores. ¿Qué es un profesor? No lo tengo aquí a mano porque no lo tengo preparado el texto, pero dice el profesor, ¿qué hay cómo formar al profesor? O sea, el profesor hay que formarlo en asuntos de la vida general. Habla mucho de que tiene que ser modelo, porque claro, es la época donde los profesores iban a vivir mucho en los pueblos, todavía igual pasa, pero hoy están más en zonas urbanas, viven en los mismos lugares, pero donde la casa estaba dentro de la escuela. ¿Ah? Pero tiene que ser, decía, tiene que ser un profesor que haga deporte, que sepa de literatura, que sepa mucho de su ciencia, que sepa dialogar, que sea una persona íntegra, que sepa mucho de las cosas y tenga la sensibilidad social. Eso yo diría más a esa primera formación. Entonces, sin renunciar a los aspectos didácticos, prácticos, la didáctica sea parte de esta formación. Alguien que pueda leer de literatura, aunque sea de biología, entender el origen del mundo desde la biología, aunque haga historia. Pero también diría paciencia. Hay cosas que se nos va a venir y lo más difícil de aprender es la relación con los chicos. Y eso se da mucho en la práctica. Dentro de la relación con los chicos, yo fui director de secundaria también y me llegaron maestros nuevos. Algunas cosas que le decía a los maestros nuevos, no sé si sean verdaderas o falsas, pero decía, lo primero es, siempre considérate docente. No, eso no implica que no seas amable, establece relaciones, pero si tú te quieres poner con un chico de 13 años en el lado del amigo, estás perdiendo. Pierdes la función docente, porque la función docente no es ser amigo, es ser profesor, un intelectual que apoya y desarrolla, comprensible, que empático, pero siempre desde un lado profesor. Otra cosa que les decía, pues, prácticas, cosas, hay que empezar, no exijas lo que no haces tú y le demuestres a ellos. No les pidas puntualidad si tú no eres puntual, porque entonces enseguida entran cuestiones. Y de eso en todas las son cuestiones prácticas, no necesariamente enseñanza de la historia. Y después, incluso publiqué hace mucho un artículo y en reseñas sobre leer el carácter social de lo que estamos viviendo. Si yo medicalizo, si yo digo, este chico tiene TDA, este chico viene de familia fracturada, es familia disfuncional, es problemático, ajá, caracterizo a mi estudiante con elementos sociales que van consciente o inconscientemente, pero sobre todo inconscientemente, a condicionar las relaciones que establezca con él. ¿Sí? Eso me parece importante. Identidades de género, sexualidades. Yo tenía mucho trabajo con una maestra que no era nueva, pero ella misma tenía una cuestión con su propio cuerpo que hacía que siempre chocara con las chicas que eran más extrovertidas. Pues hay que pensar sobre eso. ¿Qué es lo que me hace mal de una historia? Porque uno me cae bien y otro me cae mal. Entran en juego. Iba a decir otra más que se me ocurrió y se me... Y otra es tener siempre, finalmente, el principio pedagógico, que es diferente al de la psicología y al de la sociología. Si la sociología dice que es pobre, no tiene capital cultural, no es vulnerable y no tiene condiciones propicias de educabilidad, el pedagogo, el profesor, siempre tiene que partir del principio de aunque todas las condiciones sean desfavorables, siempre podemos educar y que los sujetos cambian. Los sujetos cambian. Porque si decimos no se puede educar, ya es así, el hombre no cambia, ¿para qué ser profesor? ¿Para qué educarlo? Porque la pedagogía quiere, está hecha para intervenir en el otro. ¿Cómo intervenimos otra cosa? No sé si contesté, Marco, pero no es en sí historia. Yo creo que lo que hay que hacer es profesor antes que historia. Primero profesor y luego historia.
O juntos, van juntos, porque pero hay cosas que los jóvenes. Hay una anécdota de uno que ganó el Pulitzer de literatura, el maestro, se llama, no me acuerdo el autor, pero dice que llegó así con toda su formación y lo primero que vivió el primer día, se levanta y dice, hola, soy su nuevo maestro, se levanta uno y le tira un sándwich, un emparedado, un sándwich de miga, no sé de qué era, y ¡pum! Directo a frente de él. Pues, ¿cómo resuelvo eso? Por más formación, por más... Ese es un caso extremo, casi literario. Pero puede pasar. Entonces hay que estar atento a esas cosas. Y esas cosas, bueno, Schulman, ¿no? Te dice que entre 2 y 3 años un maestro logra establecer cierto orden en su clase. Y puede empezar a desarrollar aquella pedagogía que quiere. No se me desanimen, pues, pero es así. Y orden no me refiero a que tiene que ser muy desordenado, sino a entender más o menos cómo funcionan las cosas. Muchas gracias. Por responder. Bueno, vamos a otra segunda ronda. Gracias por tu tiempo, en primer lugar. Mi nombre es Martín, soy docente de nivel medio, trabajo con adolescencias y también en contexto de encierro. Quiero hacerte una pregunta particularmente relacionada a la espera del aprendizaje. He leído entrevistas tuyas, sé que sos activo en Twitter cuando tenés tiempo, que estás al tanto de lo que es esta modernidad líquida, todo el tiempo recibiendo mensajes, que tenemos el deber quizás como docentes de enseñar a pensar históricamente, enseñar a pensar críticamente y enseñar a consumir críticamente lo que vemos en las pantallas. En ese sentido, y poniéndolo en diálogo con la pedagogía de la pregunta de Freire, ¿qué rol crees vos que tiene la pregunta en la enseñanza de las ciencias sociales y en particularmente de la historia en estos tiempos en que nos atraviesa la cultura digital? ¿Hay más preguntas? Mejor hacemos una ronda de 3 preguntas. Y si ya le contesta a Martín. Sí, no, ¿querés preguntar una pregunta? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿No? No, Sebastián, no hay preguntas. Bueno, preguntas. va la de Martín. Mira, ahí voy a hablar más de mi propia experiencia docente. O sea, yo creo que la preguntar, puede tener diferentes aristas. Para mí es fundamental, pero depende también cómo se pregunte. Si tú tienes una pregunta cerrada, el objetivo es ver si el estudiante o la estudiante sabe algo en específico. Algo en específico. Puedes hacer preguntas abiertas para que el estudiante pueda desarrollar habilidades específicas de oralidad, de comprensión, de extensión de las ideas. Pero hay una tercera forma de pregunta que para mí es la fundamental, o es la que intento, a veces con éxito o no. Es que él o la estudiante vea desde otro lugar que el que está viendo. No necesariamente que cambie su mirada, sino de que sepa que hay otras miradas. Voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar en mi curso de licenciatura. Yo doy el primer semestre y segundo semestre de la carrera de pedagogía. Mayoritariamente son mujeres.
Primer semestre tienen 18, 19 años. Y cada determinado tiempo aparece un novio. A lo largo de 3 años o 4 han aparecido 6, 7 novios. El de química, el de derecho, el de ingeniería. Viene y se pone en el aula. Es visita, obviamente, pues es la Universidad Nacional, quería entrar a mi clase mientras no perturbe el orden, pues bienvenido. Pero cuando yo empiezo a ver que hay retratos, sí, la novia, qué amor, y veo el amor, no es para mí. Pero en los últimos 2 casos, que son de derecho e ingeniería, les pregunto, ¿por qué vienen más novios que novias? No es sobre enseñanza en general, es sobre enseñanza educativa, es teoría pedagógica. Es para aprender a ver lo que sucede en el aula. ¿Por qué vienen más novios que novias? Porque son los románticos. Bueno, está muy bien que se quieran y sean románticos. Pero ¿por qué no les interesa la materia? Solo es mostrarle cariño. O no, si lo leemos desde la estructura patriarcal del noviazgo, ¿por qué? Yo tenía mi respuesta, pero no se las quiero dar. No me interesa que dejen de venir novios. Que vengan. Vengan de odontología, medicina, ingeniería o derecho. Lo que quiero es que se pregunten por qué más novios que novias. No es una respuesta cerrada. Porque yo tengo que aprender a ver en el aula qué estructuras de género en una sociedad machista como la nuestra. Yo tengo mi interpretación. El novio no viene por amor. El novio viene por vigilancia de la chica. Y se están estableciendo relaciones de noviazgo frente a mí que claramente se ven ahí, porque es tan repetido que me parece que es una estructura cultural. Puedo estar equivocado, pero le hago la pregunta, no para que ellos lleguen a mi respuesta, de todas maneras se los voy a dar, sino para que se pregunten la propia situación áulica en la que se encuentran, que está atravesada, en ese caso, por relaciones de género de pe a pa. ¿Sí? Esa es la pregunta. Ayer estaba en un examen doctoral y dice, es que todos los alumnos tienen TDA. ¿Cómo? ¿Por qué dices que todos los alumnos tienen TDA? Tú te estás doctorando en profesora de historia. ¿Por qué? ¿Con qué elementos o qué elementos culturales sobre la medicalización de las infancias y las juventudes estás juzgando? No para que deje de pensar que está en contra o no de las farmacéuticas, eso ya que decida él, sino para pensar lo que se está diciendo. Y eso puede hacerse con chicos en el encierro. Justo ahorita tengo una estudiante doctoral en Pernambuco que está trabajando un estudio comparativo, enseñanza de la historia en jóvenes privados de la libertad. Si tú trabajas cuestiones de salió un buen libro en el ISUE sobre pedagogía en cuestiones de encierro, se llama Fraguando Pedagogías, lo puedes bajar en PDF, pero si te interesa entrar en contacto con otras personas en América Latina que estén trabajando enseñanza de la historia en condiciones de encierro, solo es cuestión de que me busques para que yo te comunique con Yedivan. Pero ahí también las preguntas pueden ser otras. O sea, sí pensar, entonces, ¿qué hablo? ¿Por qué me pongo frente a todas las cámaras? ¿Vamos a renunciar a la selfie? No, yo también me tomo selfies. ¿Qué implica? ¿Por qué se toman ciertas decisiones a partir meramente del yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo hago para que vean de otra manera? Porque yo creo que la última finalidad del ámbito educativo es
que la escuela enseñe formas de mirar diversas, que no son la que se ve en la familia, que no son la que ven los pares y que no son la que ven las redes sociales y los grandes medios masivos de comunicación. Preguntarle al otro para que entre en conciencia que hay otras formas de mirar. El proceso pedagógico es el ejemplo que yo te pongo ahí, pero el objeto de estudio que estás viendo. Otras formas. Esa sería la función de la pregunta. Para mí. De las 3 funciones, ¿no? Dije 3 funciones. Bueno, un placer poder hacerle esta pregunta. Creo que se me entiende porque es como que después de escuchar toda su presentación, como que quedan muchas cuestiones para pensar y bueno, quiero condensarlas en esta. Mi pregunta es si esos ejercicios autobiográficos que está proponiendo que hagamos los docentes a partir de esas 4 etapas, si usted tiene alguna anticipación o alguna hipótesis que después, bueno, corroborará o modificará o retirará de su pensamiento respecto de qué maneras pueden impactar en los profesores y profesoras que empiecen a ejercitar estos ejercicios autobiográficos de pleno en las enseñanzas, o sea, en el ejercicio de la historia escolar a las jóvenes ciudadanías que tienen que pensar este mundo desde ellos con otros. Si usted está anticipando de alguna manera o investigará o tiene alguna idea, alguna suposición a partir de la cual piensa que impactará de manera significativa o no en las enseñanzas concretas que hagan estos profesores en el aula, que hagamos los profesores en el aula. Y si estos ejercicios autobiográficos, yo lo pensaba si no podrían pensarse también a modo de guión que hagamos los profesores al momento de pensar nuestras enseñanzas, ese guión previo que empieza con la planificación de la clase, que se pone en acto en la clase y que a posterioridad de la clase nos sigue impactando, nos sigue generando algunas tensiones a quienes enseñamos. Sé que fue enroscada, usted me dice si la vuelvo a enunciar o no. Perfecto. Bárbaro, gracias. ¿Contesto o hay más preguntas? Una compañera. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Yo voy a hablarte un poco yo tengo 3 preguntas para hacerte sobre la cultura selfie. Primero, dice, ¿qué desafíos y oportunidades presenta la cultura selfie para la enseñanza de la historia y la cultura en la era digital? Luego, ¿de qué manera las prácticas docentes pueden ayudar a los y las estudiantes a desarrollar una comprensión crítica de la cultura selfie y su relación en la historia y la cultura? Tercero, ¿cómo podemos ayudar a los y las estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda en la historia, en la cultura, a través de la cultura selfie? Me quedó muy impactado eso por en la actualidad más que se ve todo esto en las aulas, para que sea como una enseñanza más significativa, pienso yo, y que no sea más por memorización y repetición, sino más significativa. Muchas gracias. Gracias. Voy a contestar porque fueron 3 y 2. ¿Ok? ¿Les parece? Marco y Víctor. Una más que... A ver. Hola, Una Sebastián. más. Venga. Soy docente de historia, egresado de esta universidad. Hola. Placer hablar con vos en segundo lugar. Quería consultarte cómo corregir en lo que yo denomino un ambiente de hipersensibilidad. Yo soy docente hace un año, soy egresado del 2020, me dedico a otra cosa el resto del tiempo, pero tengo 4 horas de docencia y me he encontrado con hipersensibilidad de los alumnos. No se puede hacer una corrección sin que se pongan sensibles y se vayan a un lugar donde nosotros tenemos que es asesoría pedagógica. Entonces quería ver cómo afrontar eso también.
Bueno, va, porque si no, 3 ya son muchas. ¿Te parece? Y luego si no hacemos otra ronda. Marcos, te veo. Sí, No, ya estaría. Esas serían las preguntas. perfecto. A ver, la primera. Me da gusto que queden muchas preguntas. Yo cuando trabajo con mis chicos de doctorado y maestría, digo, si la tesis termina en nuevas preguntas, significa que está bien. Porque no se trata esto de cerrar la discusión, sino de abrir posibles caminos de discusión futura. Y llegar, por supuesto, a conclusiones parciales. Lo primero que quiero decir sobre el impacto de las conjeturas, uno, es que el método no es mío. El método es de William Pinar. Y tiene el método currículum, lo lleva desarrollando desde el 70s, él lo sigue defendiendo, tiene libros, la teoría del currículum, muy interesantes, ha sido muy poco traducido al español, pero no es mío. Entonces esos pasos son eso. Yo lo que hice fue adaptar algunas preguntas al curso internacional y esto es lo que yo compartí. Pero los 4 elementos, el currer como una esencia viva donde entran estas articulaciones temporales, son de William Pinar. Nada más para dejarlo claro. ¿Qué impacto puede tener? Yo creo que puede tener mucho. También puede no tener nada, pero bueno, la intención es que tenga mucho. ¿En qué? Uno, en el posicionamiento como sujeto que condiciona y hace el propio currículum, la propia vida en la escuela. Si yo veo que van a venir todas estas nuevas tecnologías y el aula estará hiperdigitalizada, inteligencia artificial, y me imagino así, y te pregunto, ¿qué vas a hacer tú al respecto en estos 15 años? Y no sabes, estás inmerso en un fatalismo tecnológico que te impide a ti misma actuar en el día de hoy. Tomar conciencia de esos fatalismos en los que todos estamos involucrados. Ya llegó y no hay nada que hacer. Bueno, te condiciona tu posición como docente. Y eso no está, si la posición es el fatalismo, entonces pues, todo serás un docente que simplemente dará continuidad a procesos existenciales que te antecedieron y te seguirán y no te posicionas como sujeto histórico. Puede distinguir errores que has cometido o elementos emocionales, internos, vitales, corporales, que te entran en juego cuando tú estás ahí. Desde cómo te mueves, cómo actúas. Bien les haría a muchos profesores que han tenido alguna cuestión de acoso y eso reflexionar sobre ese tipo de cosas. Ajá. Pero no solo eso, sino a todos, a todos. Cuando yo estoy aquí, ¿cómo muevo mis manos? ¿Qué pienso? ¿Qué selecciono? ¿Por qué selecciono? Ajá. Eso tiene que ver con saber quién soy yo para ser docente. Y no solo es la universidad donde estudié, pero es muy importante. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Es muy importante también. ¿Qué estudio? ¿Ah? Sobre el guión, no sé si entendí bien, pero bueno, preguntarnos qué implica el guión. Planificación, horario, está todo el aparato burocrático. La escuela es también un lugar de contratación, es un lugar del mundo del trabajo. Tengo que responder a ciertas demandas. Estoy ahí. ¿Cómo las respondo? ¿Desde dónde? ¿Sí? ¿Qué modifico del guión? Hoy hay cierta teoría, cierta filosofía que está tratando de revalorar el papel de la improvisación. Porque dice que de hecho improvisamos un montón en clase. Improvisamos un montón. Y sí hay que profundizar, llegar a unas ideas, pero también poder dejar llevar las cosas hacia, algunos dirán en la escuela nueva, la naturalidad de las actividades. Entonces, puede ayudarnos a cuestionar. Voy a unir todas las selfies y la última socioemocional. No están en otros
no sé si sean distintos fenómenos. La hipersensibilidad. Pero yo lo primero que le preguntaría al profesor último, que no registré el nombre, una disculpa, es ¿por qué corregir? ¿Qué significa corregir la hipersensibilidad? Formar el carácter con el siglo XIX y en invierno sacarlos a hacer educación física a los hombres sin camiseta para que se hagan hombres de verdad. Sé que no está diciendo eso. Pero ¿qué significa corregir para usted? Para ti. ¿Por qué corregir? ¿Es la hipersensibilidad mala? Por supuesto, estamos es un fenómeno en realidad general donde lo socioemocional se vuelve una forma identitaria muy clara que impacta a nuestros adolescentes y a veces llega a excesos que claramente no son apropiados en el desarrollo de las personalidades ni en el desarrollo de las relaciones sociales. ¿Pero de qué hablamos? ¿Vamos a corregir la época? Va a ser más difícil, porque lo que es que entiendo la hipersensibilidad. Pero vamos a las preguntas de Pinar o de lo que estoy hablando de la autobiografía y ver los fenómenos sociales en lo que estamos viviendo. ¿Qué implica todo el movimiento pedagógico de la escuela para los cuidados y el impacto de la educación socioemocional en los discursos pedagógicos? A veces le decimos a los niños que pueden estar en una hipersensibilidad, pero en realidad venían discursos larguísimos en los que fueron formados a ese respecto. Incluso hay un libro que se llama Happy Crash, de Iluz, y el otro autor no me acuerdo. Pero justamente habla del negocio, de ser feliz y de todo el negocio socioemocional que impacta en el comercio en general y en el comercio de las escuelas. Hay una amenaza importante a la educación pública en buena parte del mundo, y en Argentina también. ¿Qué tanto van a entrar los negocios de cuidados emocionales? De lo que es correcto ser emocional. Entonces, yo pensaría primero en qué es corregir, qué es lo hipersensible, de dónde viene, cómo lo entiendo yo y cómo manejo mis sensaciones, y cómo están los discursos pedagógicos en los que yo manejo. Hay un movimiento también de profesores y de escuelas, con el que yo también comparto. Hay elementos de cuidados que tienen en la escuela, pero no necesariamente la escuela tiene que ser una institución de cuidado. La función de la escuela es transmitir la herencia cultural. Eso no implica no cuidar. Pero si yo modifico el cuidado con todas estas tendencias pedagógicas, ¿qué va a ser de la escuela? ¿Seguirá siendo la escuela? Dejo la pregunta. Sobre los selfies, toda la parte socioemocional está vinculada sobre el proceso de la escuela Narciso, como diría Recalcati. Huevo escuela, hemos presentado otro término, que es la enseñanza de la escuela a solo mirarse a sí mismos. Por supuesto, es muchísimo más amplio. Todos los contenidos tienen que estar relacionados con la realidad de los estudiantes. Tienen que responder a los intereses de los estudiantes. Tienen que adaptarse a las condiciones de los estudiantes. Hay que cuidar no es que en sí mismo esté en contra, simplemente creo que se ha llevado a un extremo. ¿Sí? Ya no es el estudiante se adapta a la escuela, es la escuela se adapta al estudiante. Pues lo primero que tenemos que ir con los profesores es ¿qué hacemos con esa idea pedagógica tan hiperindividualizada? Y, como dicen Simons y Michelet, no es tan importante las necesidades personales. Hay necesidades colectivas. Educar para nadie en específico también ayuda a los estudiantes. Pero bueno, son debates. Pero se va generando esa cultura selfie.
¿Qué ofrece la cultura selfie? Bueno, no es en sí, o sea, es la cultura selfie, la algorítmica del selfie, pero en este momento me parece que va a ser tendencias más negativas que positivas. Si lo vemos desde lo positivo, da la posibilidad de establecer vínculos con el yo, entre muchos yos distintos, siempre y cuando logremos enseñar a que escuchen a los otros yoes, a las otras personas, a la otredad, a los otros. Que escuchar a los otros, uno mira o no parecerse, porque es muy particular. ¿Cómo ser crítico? Ajá. Estoy tratando de juntar todas las preguntas. Es la cultura selfie del yo terriblemente customizada, terriblemente personalizada, pero todas las personalizaciones y todas las customizaciones son iguales. Y hoy en día, ¿será pirata o no pirata? Los chicos se visten similar en todas partes. Que tiene sus bemoles, pero en mi América de Caparrós dice claramente, los pobres se visten igual en todos lados. Ajá. ¿Sí? Lo que quiero decir es que hay ciertas formas de ser persona, de ser yo, que son todas iguales. Entonces, cuestionar eso. La repetitividad del yo. Entonces, te venden la idea del yo único, pero en realidad estás en una simple repetitividad de lo que te han vendido como personal. Las ciencias sociales, como el discurso de lo colectivo, la historia, la geografía, la economía, ajá, creo que son fundamentales, la sociología, para ver todo eso, que el selfie no es solo cuestión individual, que hoy es un fenómeno colectivo. Ajá. Y que ese yo tan individual, en realidad es menos individual que pero porque es cultura. Uh-huh. ¿Qué prácticas docentes? Es pues, preguntar, ¿por qué siempre estás tú en medio? ¿Por qué no puedes ponerte un costado y mirar al otro? A lo diferente, a lo que no conozco. Que es viejísima la práctica, ¿eh? Viejísima. El gran turismo se diseñó a partir de los años 60 con los hoteles todos iguales para que la gente fuera viajando en la mismidad. Y todos los hoteles a los que vas son iguales. Y todos los paseos son iguales. Y te dicen lo mismo y son iguales. Y nunca estés con esto. Incluso, no sé cómo está el turismo ahí, pero en Bariloche o aquí en la Ciudad de México, el turismo tiene sus ciclos. Y fuera de ahí no hay turismo. Y todos ven lo mismo. Y todos están en la misma experiencia. Entonces, la comida de las zonas gentrificadas aquí y los diseños de los restaurantes es el mismo en el otro lado, en Málaga, y van y vienen, y bueno, no sé, nunca he ido a Málaga, pero supongo. Entonces, en ese sentido, no se trata de, o sea, como tratar de mirar junto con los chicos el hecho de que no podemos dejar de mirar desde otro lugar que no seamos nosotros. Pero que no me tengo que poner en medio porque tapo la foto. Si voy a París y me tomo la foto de la Torre Eiffel conmigo adelante, tapo la Torre Eiffel. ¿Por qué tapo a los demás? ¿Por qué solo puedo mirarme a mí? ¿Por qué solo quiero mostrarme a mí? Y entonces socioemocional, selfie, todo eso está junto. Ahora bien, requeriríamos pensar ya estrategias didácticas más específicas según contextos, por supuesto, según condiciones, porque también pues hay lugares sin conectividad y sin espacios que no es tan universal como esto estamos planteando. Pero habría que hacer ese tipo de cosas más particulares para poder responder a todas las preguntas. Lo que yo me quedo aquí es que, ¿qué hacemos con la cultura selfie? Como usted dijo, profesora,
Pero además agregaría la parte autobiográfica. ¿Qué soy yo en la cultura selfie? Y cómo eso se refleja en mi forma de ser docente. Y eso sería.